¿Cansado de instalar emuladores de Android que solo consumen la memoria de tu ordenador y no funcionan correctamente? Pues hoy compartiré contigo este excelente emulador online que está siendo el preferido de muchos porque es fácil de usar, pero sobre todo, es muy ligero y compatible con la mayoría de ordenadores, sin importar la versión de Windows que tengas actualmente. ¿Te gustaría saber más acerca de este emulador de Android? Pues quédate hasta el final del video para que descubras estas increíbles características que posee. Y sin más preámbulos, empezamos. Hola, te saluda Sirit, de las redes profundas en inteligencia artificial. Hoy estaré a cargo del tema, y como siempre es un enorme placer estar contigo, porque aprenderemos muchas cosas interesantes en este canal. Y si es la primera vez que ves uno de los contenidos, te invito a que te puedas suscribir y activar la campanita para estar al tanto de los videos que se está subiendo cada semana. Vamos directamente con el tema principal. ¿Qué es y para qué sirve un emulador de Android? En el caso de Android, el emulador tiene la función de recrear las características de un móvil físico, pero de manera virtual para hacer funcionar el sistema operativo de Android sobre él sin la necesidad de instalarlo en tu dispositivo. Para ello, la siguiente extensión de este emulador te lo dejaré en la descripción del video. ¿Cómo funciona APK Online? APK Online es un emulador de Android online gratuito para probar apps y juegos desde el navegador. Google tiene su propio emulador de Android para ordenadores, un emulador pensado para que los desarrolladores prueben sus apps antes de lanzarlas a Google Play. Le damos en la opción Añadir a Chrome, posteriormente, Añadir extensión. Luego esperamos a que descargue la extensión y se instale. ¡Excelente! Luego cerramos la ventana y vamos en esa opción y encendemos el APK Online. Ahora, seleccionamos el cuadro azul y le damos doble clic en el Android emulador y se nos abrirá una ventana. Como tú puedes observar, este emulador online nos muestra múltiples opciones que van desde juegos y aplicaciones en particulares que se ajustan a tus necesidades. Ahora, descendemos hasta la parte final y le damos clic donde dice Start. Posteriormente, esperamos unos 20 segundos hasta que cargue la configuración del emulador online. Si te está gustando hasta aquí el tutorial, como siempre te invito a suscribirte al canal para aprender cosas interesantes como el que estás viendo ahora. ¡Excelente! Vamos a esperar hasta que nos salga el mensaje Ready. Ahora, le damos clic donde dice Enter. Aquí, vamos a esperar unos 40 segundos más a que termine de estar listos todos sus complementos para empezarlo a utilizar. Así que esperamos, porque te darás cuenta de que la carga será muy rápida. ¡Excelente! Ahora puedes notar que cargó el emulador online. Lo primero que podemos observar es que tiene las funciones básicas de un dispositivo, como subir o bajar volumen, retroceder, cambiar de orientación de pantalla, etc. Observamos también que nos muestra la Play Store. Ahora nos vamos directamente a Chrome. Le damos donde dice Aceptar. Y pondremos la página de YouTube para que veas que carga perfectamente los videos sin ningún contratiempo. Esto definitivamente es muy interesante porque el emulador también nos permite disfrutar de videos desde aquí. Como siempre le daré pausa para no tener problemas con los derechos de autor. Ahora, le damos en la flecha que está abajo para retroceder. Posteriormente, le doy en el cuadrado y luego selecciono el botón del medio para salir del navegador e ir directamente a la Play Store. Aquí ingresamos una cuenta secundaria para iniciar sesión en la Play Store y así poder descargar la aplicación. El procedimiento es muy sencillo. Solo ingresa tu cuenta secundaria para que efectivamente puedas iniciar sesión como se muestra en el video. Cabe recordar que la primera vez que inicia sesión,
te pedirá que confirmes tu número telefónico, le damos donde dice agregar y esperamos a que cargue. Posteriormente, apagamos el botón Backup para que no realice ninguna copia de seguridad del emulador. Y le damos en la opción Aceptar. Excelente, ya estás dentro de la Play Store, solo vamos a esperar a que cargue un poco más. Ahora, a manera de ejemplo, vamos a hacer la prueba con la aplicación de WhatsApp, vamos a descargar e instalarlo en este emulador online. Solo tenemos que esperar unos minutos a que se complete la instalación. Y le damos en la opción donde dice abrir. Excelente. Puedes notar que desde aquí, también puedes usar la aplicación de WhatsApp de una manera sencilla, fácil y rápida. Ahora, lo que hacemos es retroceder todo y volver a la Play Store para hacer la demostración con la instalación de otra aplicación, muy conocida por todos, que se llama Facebook. Al igual que la aplicación anterior, esperamos unos minutos a que se complete la instalación. Un dato muy importante a tener en cuenta es que el emulador máximo permite la instalación de 3 aplicaciones. Por ello, es recomendable que elijas las aplicaciones que deseas instalar y así hacer la prueba para ver qué tal va su funcionamiento. Y como recomendación final, les puedo decir que este emulador definitivamente se adapta muy fácilmente a tus necesidades para que puedas probar las aplicaciones que más te gustan. Para ello, es recomendable que sigas todas las instrucciones de este video, para que así no tengas ningún problema con la instalación o con el manejo del emulador online. Porque al final, lo que buscas es que tu aplicación funcione correctamente en tu ordenador. Chicos, espero que les haya servido bastante esta información que acabo de compartir contigo. Muchísimas gracias por permitirme enseñarte un poco más de lo que hago. Y como siempre, cualquier duda que tengas, lo puedes dejar aquí abajito en la cajita de comentarios. Y si aún no estás suscrito, nuevamente te invito para que formes parte de nuestra familia suscribiéndote al canal. Se despide de ti, Sirit, del área de inteligencia artificial.